¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que usted nos vea. Nuevamente estamos calentando aquí motores en los estudios de Átomos. Todavía no se ve todo lo que va a hacer, pero tenemos un invitado especial aquí, Ricardo Peralta, delegado de Adán Augusto. No entiendo bien, delegado, ahora sí, como te digo, como no entiendo bien tu cargo, pero sé que estás moviendo todos los hilos del presidenciable Adán Augusto López. Muchas gracias. López, porque hay que López recordar, Hernández. López Hernández, es que siempre es Adán Augusto, ¿por qué se le quedó así? Mira, lo conocen todos como Adán Augusto por muchas frases que ha repetido la gente de estamos a gusto, Sí. Ahora es Adán Augusto. Sí. Son las frases que mucha gente nos ha propuesto Claro. porque este juego de nombres, pero particularmente el apellidarse como se apellida el presidente López Obrador, Sí. que además es un apellido muy nacional. Claro. Después del apellido Hernández, el López es el más común en todo el país, Sí. entonces eso todavía lo arraiga más. Claro. Pues yo soy el delegado político de Adán Augusto López Hernández aquí en Zacatecas. Alberto, muchas gracias por la invitación. Hombre, Y contento, ya llevo 4 meses viviendo aquí en Zacatecas. Sí. Feliz de estar aquí con zacatecanos. Les decía hoy en una reunión en la mañana que si algo les caracteriza a los zacatecanos, aparte de ser unas personas muy alegres, son educados y respetuosos. Y yo creo que en eso coincidimos todos los que hemos venido aquí en Zacatecas. Oye, ¿qué te parece Zacatecas y sobre todo qué te parece en el tema político? Sabemos que Zacatecas tiene grandes políticos nacionales y llegar aquí y meter una figura que a lo mejor la conocemos a través de, ahora sí, del presidente, de que lo llevaba a las mañaneras, de que luego era gobernador de Tabasco y un día le marca, le dice, oye, vente aquí a la Secretaría de Gobernación, y ahora ya está en los punteros para buscar la sucesión de López Obrador. Como te decía, Zacatecas me ha abierto los brazos. No he encontrado absolutamente ninguna adversidad en Zacatecas. Sí, por supuesto, cuna de nada más y nada menos que de los Monreal, Claro. el gobernador David Monreal, del senador Ricardo Monreal, Saúl Monreal y evidentemente el resto de la familia que también tiene trabajo individual y político aquí en Zacatecas. Pero eso tampoco ha sido una adversidad y por el contrario yo creo que fue una gran oportunidad, porque cuando llego con la propuesta de Adán Augusto López Hernández para Zacatecas, me empiezo a comunicar y empiezo a tener una relación con muchos de los liderazgos políticos, sociales, económicos de Zacatecas. Les empiezo a hablar de quién es Adán Augusto López Hernández, como tú bien dices, el exgobernador de Tabasco, el exdiputado local, el exdiputado federal, el exsenador y ahora exsecretario de Gobernación. Y les platico de cuáles son las expectativas que tiene respecto al país y a la Cuarta Transformación como legatario, como heredero de esos bienes políticos del presidente López Obrador, que en una convicción personal considero que no solamente es la presidencia de la República, porque todos nos concentramos en el 24. Sí. Pero yo voy más allá, Alberto. No es solamente la presidencia de la República. Lo que el presidente López Obrador construyó durante décadas es un legado político que integra el Congreso General, que significa Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, congresos locales. En el 24 también se van a elegir 9 entidades federativas, incluida la Ciudad de México, que es sumamente importante. Y ese gran legado político necesita un albacea. ¿Qué es un albacea? Es un administrador de bienes. Cuando alguien fallece y su última definición ante un notario es emitir un testamento y necesita un administrador de esos bienes. Lo hago como una analogía jurídica, no por otra condición. El heredero natural de los bienes políticos del presidente López Obrador se llama Adán Augusto López Hernández, porque es un hombre que creció con él, que lo acompañó a visitar todo el país palmo a palmo, pueblo por pueblo, tal cual lo está haciendo ahora. Claro. Es un hombre que conoce la realidad nacional porque en la Secretaría de Gobernación conoces toda la problemática de todas las regiones del país. No es solamente un solo territorio, son las condiciones políticas, sociales, económicas de todo un país, a las organizaciones sociales de todo el país, a los partidos políticos, a la gente de oposición, a la prensa, todos los factores de decisión de nuestro país los conocen muy bien. En esa condición llega Adán Augusto, lo presento así en Zacatecas, les parece un personaje sumamente atractivo y los convence, porque yo llego a Zacatecas y hacemos una medición. Cuando yo llegué hace 4 meses, Adán Augusto tenía
un nivel de conocimiento de solamente el 3% de la población sabía quién era, e incluso era el secretario de Gobernación. Hoy, sin tener el cargo público, el 70% de los zacatecanos, en la última medición que hicimos la semana pasada, sabe quién es Adán Augusto López Hernández, no solo como funcionario público, sino como uno de los aspirantes a ser el coordinador nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. No, bueno, pues ahí sí está larguísimo el asunto, pero ¿qué conlleva hacer esto? Digo, al final de cuentas, ya nos dijiste que no solamente es esta parte, pues la Cuarta Transformación siempre lo ha dicho el presidente, depende también de que haya una mayoría, de que las leyes que se den, bueno, más bien, que proponga el Ejecutivo, las respete, bueno, más bien las avale el Legislativo y otras cosas más, pero ¿cómo va a seguir Adán este paso, no? O sea, digo, conocemos que es cercano, que es parte de... ¿Cómo piensa seguir Adán esta parte de... Pues precisamente les decía yo, no es solamente el 24 y no solamente es la presidencia. Viene el 27, que para muchos podrían pensar que nos estamos anticipando demasiado, pero claro, no. La vida va volando. Así es. Y en términos políticos uno tiene que tener un sentido de planificación muy estricto. Si estamos hablando del 27, del 2027, estamos hablando también que se renuevan 15 gubernaturas, incluidas Zacatecas, por cierto, pero también viene un proceso de democracia participativa que instauró el presidente López Obrador aún siendo candidato, se puso en la Constitución Nacional, en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, se puede aplicar en todos los estados de la República, pero se va a aplicar a nivel nacional como lo hizo el presidente en el 2021. Claro. Se sometió el presidente López Obrador, de facto 96% de la población ratificó su estancia en el gobierno de la República y hasta la fecha sigue siendo presidente de México, pero en el 2027, que pueda haber otro líder nacional en la presidencia de la República, si no tiene las condiciones de legitimidad, de temple, de inteligencia, de fortaleza, pero principalmente de liderazgo, puede haber un colapso en la Cuarta Transformación. Por eso es tan importante pensar no solamente en el 24, sino lo que viene en el 27 y también en el 2030, Alberto. Claro. Porque para que la Cuarta Transformación, esto fue el principio, pueda tener una consistencia, se pueda consolidar y eventualmente se den los resultados que se han venido propiciando como parte de un proyecto de nación, necesitamos 4 o 5 sexenios. Mucha gente nos ha dicho y tiene razón, ya pasó 5 años y falta esto y falta lo sí. Claro. Fueron 36 años de periodo neoliberal, donde devastaron nuestro país, donde fueron entreguistas, donde hicieron contrarreformas en contra de nuestra propia nación. Lo avisaron algunos patriotas de hace 30 o 50 años, claro, que es lo que iba a ocurrir. Lo dijo el presidente López Obrador todavía hace 30 años, lo que iba a ocurrir le ocurrió. La privatización del petróleo, una contrarreforma a Lázaro Cárdenas, la privatización de la energía eléctrica, lo dijo López Mateos. El presidente López Obrador ya hizo contrarreformas para poder abatir este entreguismo de los extranjeros. Por eso es importante que sigamos luchando y por eso vemos en Adán Augusto López Hernández al único que tiene todos estos méritos que acabo de referir. Es un hombre preparado, es un hombre sensible, es un hombre sencillo, es un hombre que conoce perfectamente bien todo el país, es un hombre con personalidad y contemple. Necesitamos un presidente fuerte en este país que haga frente también al crimen organizado. Que si bien es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber gobiernos pacifistas y humanistas. Sin embargo, no piensan lo mismo la delincuencia organizada. Claro. ¿Qué se tiene que hacer? Seguir utilizando los sistemas de inteligencia, de seguridad para abatir la violencia y, por supuesto, propiciar que los valores con los que crecimos en unas generaciones, que siguen creciendo en otras, tus padres, tus abuelos, tú, Alberto, eventualmente vamos a querer seguir creyendo y criando a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. Es decir, claro, con fraternidad, con solidaridad, pero con valores. Y esa es la base de esta sociedad mexicana que se ha perdido con una condición terrible que estuvo en nuestro país, que fue la colusión del gobierno desde Fox, Calderón, Peña Nieto,
con el crimen organizado y por eso tenemos a Genaro García Luna Sí. procesado en los Estados Unidos, nada más y nada menos por ser protector del narcotráfico. Eso no puede volver a ocurrir y yo creo que Adán Augusto López Hernández es el único que hoy puede garantizarnos que continúe la transformación, que no se distraiga, que no haya zigzagueo, que no caiga en las tentaciones, porque los enemigos ahí están acechando. O sea, los conservadores, los neoliberales, que para el caso son lo mismo, están acechando, esperando el momento oportuno para volver a involucrarse en el legislativo, para tener posesiones en el ejecutivo y para obedecer las órdenes que tienen de gobiernos extranjeros donde han entregado nuestra patria en el pasado. Ya nos constó, ya fuimos testigos, no queremos que vuelva a suceder. Así es, Ricardo. Y hablando de todo esto, mediciones y demás, sabemos que la 4T viene a arrasar. O sea, el más cercano, estamos viendo las encuestas mismas que dicen ellos que no son ciertas, pero al final de cuentas aceptan esta parte. Sabemos que a cualquiera que le pongan le lleva un 20%. La que sea o el que sea, porque también hay mujeres dentro de esta lucha por el larguísimo nombre que vamos a repetir. A ver si te acuerdas cuál es. Es el defensor de No. Coordinador de la nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Sucesor de AMLO, vamos a dejarlo así, por favor. Sabemos que están casi con la presidencia otra vez ahí. Si no llega a pasar algo increíblemente, es difícil a pocos meses de que suceda. Sabemos que quien llegue a esa posición, lo más probable es que llegue a la presidencia. ¿Por qué tan peleado y cómo va Adán Augusto? Sabemos, tú lo dijiste, no lo conocíamos. No es ajeno que ni nos sepamos los apellidos. Ahora, ¿cómo va desde que empezó a ser alguien ajeno a la política nacional, ahora a ser parte de las corcholatas? ¿Dónde está ahorita posicionado? En las encuestas serias, el día de hoy, sí, porque hay unas encuestas No, que, pues es que sí. se las aventaron en el espacio de ir al baño. Sí. En las encuestas serias del día de hoy, aparece la doctora Claudia Sheinbaum con 32 puntos, Sí. Adán Augusto con 28 puntos, Sí. y Marcelo Ebrard con 24 puntos. El único que no ha dejado de crecer en la preferencia popular es Adán Augusto López Hernández. No ha dejado de crecer. La doctora Claudia Sheinbaum se quedó estática y Marcelo empezó a caer y sigue cayendo. La posición de esta coordinación nacional, si bien es cierto, es para crear a su vez una red a nivel nacional para seguir difundiendo lo que significa la Cuarta Transformación, Claro. defender los principios de esta Cuarta Transformación, pero ya lo platicábamos, el legado es mucho más importante que eso. La Cuarta Transformación es la bandera de lucha, Claro. pero lo más importante es lo que diga la gente. No ha habido una sola plaza pública, Alberto, que ha visitado a Adán Augusto López Hernández que no haya sido abarrotada. No hay una sola prueba ni un solo testimonio de que hayan sido acarreados o que hayan ido con alguna dádiva o con alguna amenaza de algún programa social, como hemos visto que ocurre sobre todo con los aspirantes de oposición. Ha sido totalmente orgánico. La gente está convencida. Aquí en Zacatecas fue el caso. A mí me decía gente de aquí de Zacatecas que la única forma de llenar la Plaza de Armas era con conciertos musicales. Sí. Y que incluso me decían, oye Ricardo, mejor pensemos en otro lugar porque capaz que no llenamos Sí. y está peligroso que demos una imagen así. Pues yo me quedé impresionado que a pesar de que estaba hace 2 semanas el sol Estaba abrasante, Sí. un calorón que estaba aquí, en todo el país, pero aquí en Zacatecas, estar a las 12 del día, que fue cuando, un poquito después del día, en la Plaza de Armas, con un lleno total en la Plaza de Armas. La gente se llevó sombrillas para cubrirse del sol, pero los que estábamos en el templete, que era acompañado a Adán Augusto López Hernández, en principio por los yeguarricas, la gente migrante que viene de otros estados de la República, como pueblos originarios y pueblos indígenas, lo arroparon inmediatamente, se identificaron con él. Sí. Nos tardamos un poco más de 40 minutos en subir al templete, por toda la gente que quiso saludarlo, por toda la gente que se quiso tomar fotografías con él, y porque además a él le gusta. Claro. Le gusta saludar a toda la gente que está en esa plaza, como lo ha hecho en todo el país.
Así fue el caso de Sinaloa, así fue el caso de Sonora, así fue el caso de Veracruz, que hoy está en Veracruz. Eso va a ser una fiesta porque yo tengo sangre guerrerense y sangre jarocha. Entonces, mis paisanos jarochos son sumamente fiesteros y esto es una fiesta política, una fiesta popular, como lo fue aquí en Zacatecas. Hoy aquí en Zacatecas el hombre que más se escucha como posible aspirante a esta coordinación nacional de los comités por la defensa de la Cuarta Transformación es Adán Augusto López Hernández. Así me lo han dicho en la calle. Fíjate que me ha pasado algo muy curioso. He venido a programas como el tuyo, que son muy vistos a nivel nacional y a nivel Zacatecas sin duda, y en la calle, después de habernos visto en tus programas, inmediatamente la gente se acerca y dice, oye, lo vi en el programa, yo estoy con Adán Augusto López Hernández, queremos que él sea el sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Ha sido muy interesante. Oye, ¿y vuelve a venir o no vuelve a venir? ¿Ya cuántos estados ha recorrido? ¿Cuántos días van? 15, ¿no? ¿Cuántos van? Van aproximadamente 14 días de recorrido, van 17 estados de la República, más o menos. Se han visitado un poquito más de casi 40 municipios de todo el país. Es la persona que más ha recorrido en tan pocos días el país entero, e insisto, con plazas llenas. Claro. Y además lo ha hecho como le gusta a la gente, hablándose de frente, en una comunicación de 2 vías. Le están entregando permanentemente documentos con peticiones, con felicitaciones, con sugerencias, también con quejas, claro. Y él las recibe como cuando era secretario de Gobernación, en estas giras que hizo también por todo el país, hablando de los proyectos de la Cuarta Transformación, llevando la agenda del presidente López Obrador como nadie. Es decir, lo que viene no solamente es el cumplimiento de la agenda del presidente López Obrador, sino de la agenda del mexicano común. Hace rato tuvimos una reunión con los principales líderes de los productos sistema en Zacatecas, y me refiero a los productos sistema frijol, chile, guayaba, apio, lechuga, de aquí de Zacatecas, maíz, con varios de ellos. Estuvimos con 9 líderes de estos sistemas. Y me decían precisamente sobre esta agenda tan importante que quieren encabezar a nivel nacional, precisamente con una bandera: los campesinos con Adán Augusto López Hernández. Porque no ven que esta posibilidad de desarrollo que han venido señalando en los últimos años, y apenas hace unas semanas que ha habido movilizaciones nacionales, pueda ser atendida por otro aspirante. No lo ven con esa aptitud, y mucho menos con esa empatía para conocer este tipo de temas. Claro. No es lo mismo atender a nivel nacional la problemática social que atender una entidad federativa, por ejemplo, como la Ciudad de México, que si bien es cierto tiene una gran problemática con el tema de movilidad, el metro, inundaciones, inseguridad, que atender un país entero. O una cartera relacionada con la política exterior o la emisión de pasaportes, con una problemática nacional que día a día vivimos los mexicanos. Y por eso Adán Augusto, con esa gran experiencia, puede tomar esa gran bandera de los campesinos para resolver toda esta problemática que venimos arrastrando de décadas, pero que en estos últimos años sin duda ha tenido una mayor complejidad, y él lo va a resolver en favor de todo el campesinado nacional. Muy bien. Ricardo, para cerrar y hacer la promesa de que vuelvas ya cuando estemos otra vez en tele, ahora sí estatal, que nos platiques, ¿le va a ir bien a Zacatecas con Adán Augusto o no? Bueno, en principio los quiero felicitar, porque les está quedando muy bonito este estudio. Va a ser uno de los canales más vistos en Zacatecas, porque además es novedoso. No dejen de ver este canal. Y no solamente le va a ir muy, muy, muy bien a Zacatecas, lo requiere. Hace rato también comentaba, entre otras cosas, que se tuvo que fijar la prioridad del sur-sureste mexicano. Sin duda todos sabemos como mexicanos este sentimiento de fraternidad y de solidaridad que tenemos en condiciones extremas a personas que la pasan peor que nosotros. Y así ha sido la historia del sur-sureste mexicano. No podemos comparar el resto del país con la condición económica de muchos pueblos de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de Quintana Roo, de Campeche, de Yucatán. No podemos compararlo. La condición es sumamente compleja y distinta. El hecho de que el presidente López Obrador se haya enfocado en el sur-sureste es una deuda histórica de cientos de años. Vaya,
ni en la época colonial tuvieron un desarrollo como lo tuvo el centro norte de nuestro país, y por no decir el norte también de nuestro país. Un gran ejemplo es Zacatecas. La ciudad capital es la ciudad más bonita de todas las capitales coloniales, puedo decirlo así, de todo Iberoamérica. No hay otra capital tan bonita como Zacatecas. No es San Miguel de Allende, no es Taxco, no es Guanajuato. Zacatecas es lo más bonito que hay a nivel mundial como ciudad colonial. Vendrá entonces el tiempo del centro norte del país, porque las inversiones que se hicieron en el sur-sureste, únicas, inéditas, como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, como todo lo que va a pasar nada más y nada menos desde Coatzacoalcos, Veracruz, hasta el Golfo de Tehuantepec. Este canal transísmico o transoceánico, como también se le conoce, va a ser una condición que va a crear un foco de desarrollo como nunca antes en la historia. Le va a hacer competencia sin duda al Canal de Panamá, se va a desarrollar el turismo en toda la zona sur-sureste a través del tren, pero con Adán va a haber un proyecto muy importante también para el centro norte, primordialmente en la continuidad de todos estos proyectos, que no solamente va a ser un tren para el sur-sureste, sino también de pasajeros y de carga para el resto del país. Él ya lo mencionó siendo secretario de Gobernación como parte de la continuidad de la Cuarta Transformación, pero también tiene que ver con el tema de turismo, también tiene que ver con los pensionados del ISTESAC, también tiene que ver con los deudores del FOBISTE, también tiene que ver con el campo zacatecano, también tiene que ver con temas de inseguridad de Zacatecas y de toda esta región que tanto se ha agraviado. Es decir, él tiene muy clara la agenda. Yo, en su representación aquí en Zacatecas, he venido recogiendo esas demandas de muchos grupos sociales y políticos de Zacatecas. Él las conoce muy bien, los mencionó incluso en el momento de su participación cuando vino aquí en la Plaza de Armas, y lo trae muy claro. Y por supuesto que a Zacatecas le va a ir muy bien con Adán Augusto López Hernández. Muy bien, pues ya acá tomaremos esta otra parte, esta segunda parte de que le viene para Zacatecas en próximos días. Gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, y, pues, Alberto. ojalá también venga Adán Augusto un día aquí a echarse un desayunito con Seguro nosotros que sí. Y a ver qué más puede hacer. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Que estés muy bien. Hasta Igualmente, pronto. muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye.